mundo entero está hablando de las novedades que ha implicado la elección en México. Por primera vez en un país donde la política siempre estuvo en manos de los hombres, casi no había lugar para que escalen en la estructura del poder las mujeres. Ahora habrá una presidenta. Además, esa presidenta es científica y es judía. Todo es novedoso. Claudia Sheinbaum es ashkenazí por parte de su padre, sefaradí por parte de su madre, enteramente judía, en un país donde, si bien hay una separación de iglesia y Estado desde la década del 20 del siglo pasado, cuando se dio en 1926 la llamada Guerra de los Cristeros, con la cual se terminó de divorciar y para siempre el Estado mexicano y la Iglesia, el catolicismo ha sido siempre una religión muy influyente en México. La Virgen de Guadalupe es de una importancia muy grande en la sociedad mexicana. Por eso el hecho de que sea una mujer y judía implica una doble novedad, más la novedad también de que viene del terreno de las ciencias, ¿no? A lo que hay que sumar que Claudia Sheinbaum no tiene un gran carisma, mejor dicho, tiene cero carisma. No es una mujer de grandes discursos, tiene el discurso de los científicos, ¿no? Es precisa, es exacta, ¿no? Pero no es grandilocuente, no seduce con los discursos en un país en el cual la política ha dado siempre grandes oradores, ¿no? El carisma era un capital clave, es un capital clave en la política mexicana. Todas esas novedades trajo el resultado de esta elección presidencial. Sin embargo, yo creo que la novedad más importante es que por primera vez hay un dueño del poder. Porque detrás de esta gran ganadora llamada Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, hay un gran ganador, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como lo llaman por su sigla, el actual presidente, el hombre que ahora empieza a dejar la presidencia, pero ¿dejará también el poder? Esa es la duda en este momento, porque en México ya casi durante 100 años la política fue cabalmente manejada con el poder repartido entre un hombre, quien ocupa la presidencia, y un partido, el partido que está en el gobierno. Durante 72 años, ese partido que dominó la política fue el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Pero salvo en sus albores, en los albores de lo que fue el largo régimen priista, la dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa, salvo en sus albores, donde el poder lo tuvo quien ocupó la presidencia, pero después se quedó reteniendo el poder, aunque hubo otros presidentes. Hablo de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, junto con el general Lázaro Cárdenas, crearon el Partido de la Revolución Institucional. De ese modo, sacaron a México de esa vorágine de golpes de Estado y magnicidio en la que había caído, en la que había desembocado la revolución agrarista, la revolución mexicana, la que puso fin al porfiriato, ¿no? Ese largo régimen que encabezó Porfirio Díaz. Plutarco Elías Calles fue uno de los primeros presidentes de la nueva era, ¿no? Y Plutarco Elías Calles fue también el dueño del poder durante las presidencias de sus 3 siguientes sucesores. Los 3 siguientes presidentes tenían la presidencia, pero el poder lo seguía teniendo
Plutarco Elías Calles. Después de eso, nunca más un hombre retuvo el poder después de haber dejado la presidencia. Siempre el poder lo tenía el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y quien ocupaba la presidencia en ese sexenio. Terminado ese sexenio, el presidente saliente elige a su sucesor y ese es su último acto de poder. Una vez que el sucesor del presidente, designado como candidato del PRI, llega a la presidencia, se hace dueño de un poder que solo comparte con el PRI, no con su antecesor. Y así fue durante los 72 años que gobernó el PRI. Los dos gobiernos del partido que había sido la eterna oposición, el Partido Acción Nacional, más conocido por su sigla, el PAN, tuvieron el mismo rasgo. El primer presidente del PAN fue Vicente Fox. Tuvo el poder que compartió solo con su partido mientras fue presidente. Terminó su presidencia y dejó la presidencia y también el poder. Lo mismo ocurrió con Felipe Calderón, el segundo presidente que puso el PAN. Terminó su gobierno y dejó la presidencia y también el poder. Y así con quienes vinieron después. Enrique Peña Nieto, otra vez del PRI, hasta que todo empezó a cambiar cuando apareció lo que en México expresa el antisistema. Y el antisistema en México es Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente saliente, el que acaba de lograr la proeza de que una mujer se convierta en presidenta. Él la eligió como su candidata. Él es el dueño también de este triunfo y por eso la pregunta es, ¿dejará la presidencia y también el poder AMLO? ¿O dejará la presidencia en manos de Claudia Sheinbaum, pero ella tendrá que gobernar a la sombra de Andrés Manuel López Obrador? Esa es la pregunta. López Obrador viene del riñón del sistema. Él se inició en política dentro del Partido Revolucionario Institucional. Él fue parte del PRI y a los primeros cargos los ocupó como dirigente del PRI. Luego, junto a Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del padre fundador del PRI, el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas se separó del PRI junto con Andrés Manuel López Obrador y creó el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Andrés Manuel López Obrador fue miembro del PRD. Como miembro del PRD se convirtió en alcalde del Distrito Federal. Fue quien gobernó la capital mexicana, esa urbe gigantesca que es la Ciudad de México. Y luego se separó del PRD y fundó un partido a su imagen y semejanza. Ahí está el rasgo de Andrés Manuel López Obrador. Es un líder personalista. Ningún anterior presidente había sido un líder personalista. El priato, como se llamó a las 7 largas décadas del PRI, tenían al PRI como dueño del poder. Salvo Plutarco Elías Calles en un comienzo, después siempre fue el partido. Nunca un hombre por sobre el partido. No existían los liderazgos personalistas. El poder era del partido. Y así fue también con los dos gobiernos del PAN, con el de Felipe Calderón y con el de Vicente Fox. Pero no sé si va a ser así en el caso de Morena. Morena es el partido que Andrés Manuel López Obrador, al separarse del PRD, creó a su imagen y semejanza. Movimiento de Regeneración Nacional. Así llamó a esa fuerza política que responde casi exclusivamente a su liderazgo, y el suyo es un liderazgo personalista y vertical. Después de 2
intentos fallidos. Primero perdió la elección presidencial contra Felipe Calderón, después perdió la elección presidencial contra Enrique Peña Nieto. Finalmente López Obrador pudo vencer a la partidocracia. Con ese partido que lo representaba a él mismo y que lo representa casi exclusivamente a él y a su liderazgo, López Obrador venció esa antigua partidocracia que ya eran 3 partidos, ¿no es cierto? El PRI, el PAN y el PRD. Y ahora la vence por segunda vez a la vieja partidocracia mexicana. Y esta vez el PRI, el PRD y el PAN se unieron tras la candidatura de Xochitl Gálvez para vencerlo a él. Y no pudieron, ni siquiera uniéndose los 3 partidos del establishment político, de la casta, diría Milei, porque lo que estamos viendo en México tiene que ver con lo que está pasando en muchos lados. AMLO es en México lo que Chávez fue en Venezuela, el hombre que puso fin al bipartidismo que durante tantas décadas había alternado en el poder a Acción Democrática, de corte socialdemócrata, y al COPEI, de corte conservador social cristiano, o lo que Nayib Bukele es en El Salvador, el hombre que puso fin al bipartidismo de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, cuya sigla es ARENA, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN. Bueno, Bukele nació a la política dentro del FMLN, fue 2 veces alcalde de 2 ciudades distintas, Nuevo Cuscatlán primero y San Salvador después, por el FMLN. Luego se abrió, creó Nuevas Ideas, un partido hecho a su imagen y semejanza, y venció al bipartidismo. Eso es lo que está ocurriendo en México. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, venció por primera vez a la partidocracia. Ahora acaba de vencerla por segunda vez y lleva a la presidencia de México por primera vez en la historia de ese país a una mujer que es científica y que es judía, también una rareza para un país donde el catolicismo tiene tanta influencia, a pesar de que desde hace un siglo el Estado es puramente laico. La gran pregunta que queda es si ese hombre que ha logrado tanto, que ha vencido de manera tan aplastante y por segunda vez a la partidocracia, va a ser el dueño del poder en la sombra, o si, como se comprometió, va a dejar la presidencia y también el poder y se va a retirar a su rancho, como en su momento hizo Pancho Villa, ¿no? Como en su momento hicieron tantos en México, se retiraron a sus ranchos, ¿no? Y ya no tuvieron que ver con el poder. Eso prometió Andrés Manuel López Obrador. Muchos no le creen. En realidad hay un hecho que permite pensar que posiblemente sea cierto. Posiblemente él, a su creación, Claudia Sheinbaum, le dé no solo la presidencia, sino también el poder. ¿Cuál es ese hecho que permite pensar que tal vez sea cierto y que tal vez de verdad Andrés Manuel López Obrador, además de la presidencia, deje el poder? Que cuando asumió su presidencia tenía todas las cartas en la mano para llamar a un referéndum y modificar la Constitución para poner la reelección. Si él hubiera modificado la Constitución y hubiera impuesto la reelección, el que habría ganado este domingo en México habría sido el propio Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dejó la Constitución como está y se mantuvo en su único mandato, cedió la candidatura a otra persona. Esa persona es la que ganó la elección, esa persona es la que tendrá la presidencia. Lo que viene dirá si también Claudia Sheinbaum va a tener el poder.